Hola, vamos a seguir con nuestra clase de moda sostenible. Continuamos con el primer tema que se llama materias primas sostenibles. La clase pasada lo vimos en función del origen y ahora vamos a verlo en función del proceso, los residuos y la energía. Estas materias primas son para la industria textil y del vestido. Vimos desde la clase anterior que las materias primas sostenibles se definen por el origen del material, por el tipo de proceso, por el manejo de residuos y también porque los producen empresas socialmente responsables. Vimos que, en síntesis, por origen, las materias primas se clasifican en naturales, sintéticos y también innovadores. Ahora continuamos con nuestro tema. La clasificación de estas materias primas, además del origen del material, como lo vimos la clase pasada, también está por el tipo de proceso al que es sometida para elaborarlas, por el manejo de residuos, es decir, los sobrantes de la materia prima o las emisiones que producen, y también porque son empresas socialmente responsables. Las materias primas sostenibles por proceso limpio es el primer tema que vamos a ver hoy. Estas se definen así porque no perjudican al medio ambiente en su proceso. Es decir, que posiblemente puedan tener la huella hídrica o la huella de carbono regulada, o que la cuiden al menos, o se puede referir a que utilizan energía limpia para su producción, es decir, que pueden tener celdas solares, o que utilizan energía eólica, o la geotérmica, o que utilizan biomasa, etc. La segunda característica que vamos a ver es por el manejo de residuos. Estas empresas cuidan el manejo de sus residuos. Por ejemplo, no emiten residuos tóxicos. Aquí también entra lo que es la huella de carbono o las emisiones de dióxido de carbono. También porque reciclan los residuos de su producción, ya sea en su propia empresa para unos subproductos o porque los llevan a centros de reciclaje. Y por último, se puede referir a empresas que tienen plantas tratadoras de agua para que el agua que desechen pues esté limpia o libre de tóxicos al menos. Y las materias primas sostenibles que provienen de empresas socialmente responsables se refiere a que son las empresas que respetan los derechos humanos de los trabajadores. Ahora, hablando de las materias primas sostenibles, no existe una materia prima 100% sostenible, solo hay una reducción del daño ambiental y social en su producción. Para resaltar los beneficios de las materias primas sostenibles, vamos a hacer unas tablas comparativas. Como podrás ver, desde la planeación, te mencionaba que vamos a elaborar varias tablas comparativas con la finalidad de que sean evidentes los beneficios de estos materiales con respecto a los convencionales. Primero vamos a determinar cuáles son los valores comparables de las materias primas sostenibles contra la materia prima convencional. En primer lugar, lo que a todo mundo le interesa son los costos de producción. También el tiempo de producción. Este tiempo de producción cuenta, si son fibras naturales, desde que se siembra la planta, el crecimiento de la planta, la recolección, la limpieza, el hilado y el tejido de la fibra, en fin. Otro valor comparable pueden ser los litros de agua para su producción o el tiempo de vida del producto. Este generalmente se mide en número de lavadas de la prenda, la toxicidad de los residuos para su producción, la contaminación en el proceso. Es prácticamente imposible que no haya contaminación dentro de uno de estos procesos industriales. También se debe de considerar la apariencia del producto, es decir, el tacto que puede tener la tela, la responsabilidad social que tiene la empresa, la huella de carbono, etc. Hay muchos valores que nosotros podemos comparar, principalmente yo consideré estos, pero si tú crees que hay otros valores que debes incluir dentro de esta lista para que tú compares un producto sostenible contra un producto convencional, pues puedes incluirlo sin ningún problema. Te voy a mostrar un ejemplo de una tabla comparativa del material convencional contra el sostenible. Si te fijas, tiene 9 casillas de comparación. En primer lugar se va a colocar el material convencional y después el material sostenible. Primero vamos a considerar el costo. Les mencionaba que eso es lo que más le interesa a la industria. ¿Cuánto cuesta producirlo, no? ¿Cuánto tiempo se tarda en producirse? ¿Cuántos litros de agua es que se utilizan para su producción? Aquí es a donde se va a disparar, yo creo, el dato, y va a ser muy importante esto de la huella hídrica o de cuántos litros de agua se necesitan para su producción. El tiempo de vida de la prenda o del tejido, la toxicidad de los residuos, las emisiones de carbono. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada esto de las emisiones de carbono que colaboran al calentamiento global? Entonces, por eso es importante que la huella de carbono sea menor en un material sostenible. La contaminación en el proceso de producción, la apariencia y la responsabilidad social. Como te mencionaba, si tú crees que debes agregar o omitir alguno de estas características o valores para comparar, pues adelante. Este es nada más un ejemplo. Tarea. Van a elaborar una tabla comparativa de una fibra natural convencional contra una fibra sostenible. Por ejemplo, puedes comparar el algodón convencional contra la fibra de bambú o contra el algodón orgánico.
tú decides. Acuérdate cuáles son las fibras naturales, esas ya las vimos la clase anterior. Las fibras naturales son aquellas que están libres de crueldad animal o de tóxicos y de pesticidas. Pueden ser vegetales o animales. Dentro de ellos están la seda, el lino, el cáñamo, el bambú, ortiga, la lana ecológica, el yute, el coco, el plátano, ramio, corcho, piña, naranja, soya, celulosa y sorona. Ahora, una cosa son los materiales naturales y otros son los innovadores. Todavía no vamos a ver los innovadores, simplemente vamos a ver, digamos, los regulares, las fibras naturales sostenibles, pero no con tanta innovación. No los proyectos más recientes, sino de los que ya se tiene conocimiento y sobre todo que ya tenemos mayor facilidad para acceder a ese tipo de materiales. Muchas veces los materiales de innovación son difíciles de conseguir porque algunos todavía están en proceso o todavía están en la patente y por eso todavía no producen demasiado. Entonces, primero vamos a hacer un ejemplo de tabla comparativa de una fibra natural sostenible contra una fibra natural convencional. Bueno, muchas gracias por su atención. Esa sería la tarea. Que estén muy bien. Nos vemos. Bye.